Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Un cordial saludo. Mi nombre es Carlos Augusto Rodas González. Soy médico forense desde hace 17 años y pues me siento muy privilegiado de poder compartir con ustedes el tema que se llama acción de las ciencias forenses en la documentación de muertes dentro del contexto de la migración irregular en Guatemala. El proyecto de migrantes desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones inició a registrar los casos de desapariciones de migrantes irregulares en el año 2014. A partir de esa fecha, se han registrado más de 5,000 muertes en América. El caso es que el año pasado se registraron la mayor cantidad de casos de muertes en América y prácticamente la mitad de esas desapariciones y muertes ocurrieron en América del Norte. Aproximadamente el 25 a 30% de los casos en América Central y un 15% en el Caribe y el 10% restante en América del Sur. Es decir, que realmente estamos enfrentando una tragedia humana ante la alta vulnerabilidad que presenta el migrante irregular. Hasta la fecha no se ha logrado establecer una definición consensuada a nivel internacional. Por lo tanto, el proyecto de migrantes desaparecidos registra únicamente casos de muertes que estén vinculadas con procesos migratorios, es decir, personas que hayan fallecido al tratar de atravesar una frontera internacional o que estaban en proceso de viajar a un destino internacional. La definición de migrante desaparecido, entonces, incluye la muerte de personas migrantes que fallecen en accidentes de tránsito, naufragios, ataques violentos, por complicaciones médicas durante su trayecto, o restos humanos que no han sido identificados y que están en pasos fronterizos. El tema importante aquí es que recientemente hubo en Texas un caso de una furgón, un contenedor, que dejaron abandonado en la carretera y murieron varias decenas de personas y entre ellos hay varios guatemaltecos. El tema de asociar la muerte de una persona con un evento migratorio irregular es particularmente difícil. Se excluyen de esta definición las muertes de trabajadores migrantes, la muerte de migrantes detenidos por autoridades migratorias y las muertes ocurridas en campamentos de migrantes. Como les mencionaba, hay varias características muy particulares del migrante irregular que hace muy difícil poderlo identificar para poder cuantificar o dimensionar la problemática que enfrentan. Numerosas personas migrantes fallecen en rutas que escogieron con el propósito de reducir las posibilidades de ser detectadas, por lo que muy probablemente muchos restos humanos permanezcan desaparecidos o que no sean encontrados durante un periodo de tiempo prolongado.
Esto puede ocurrir especialmente en las rutas marítimas, durante el cruce de ríos o al atravesar desiertos en regiones remotas. En América, todas estas circunstancias se dan. También puede suceder que otras personas que viajan de manera irregular lo hagan a través de la ayuda de traficantes de personas y hayan presenciado la muerte de un migrante, pero no lo denuncian por el temor a las represalias. Además, hay que tener presente que pues mucho del tráfico de personas está relacionado con el crimen organizado y también se dan casos de secuestros y posteriores extorsiones a los familiares de los migrantes. Otra dificultad para documentar grupos de población en condición migratoria irregular es que en los documentos de identificación personal en determinado momento pueden delatar a la persona que está migrando de manera irregular, por lo que es muy común que el migrante no porte documentos de identificación. El otro aspecto es posiblemente que durante su estadía en su tránsito hacia su lugar de destino final, se agencie de documentos falsos. Y aquí en Guatemala, durante los 8 años y medio que yo estuve al frente de la unidad de tanatología forense del INASIF, tuvimos muchos casos de personas con documentos auténticos, pero con información falsa. Entonces, la falsificación de documentos nos genera un subregistro muy grande en el tema de la identificación de personas que están migrando de manera irregular. Adicionalmente, tenemos en el caso de Guatemala siempre que el Código de Migración de Guatemala permite el ingreso de centroamericanos a territorio guatemalteco únicamente con su documento de personal de identificación de su país de origen. Es decir, que la persona puede estar en tránsito hacia el norte, pero mientras está en Guatemala está de manera regular, ordenada, porque tiene sus documentos de identificación. Entonces, incluso el Código de Migración les da hasta 3 meses para que puedan permanecer en el país y todavía contempla una prórroga. Entonces, ciertamente aquellos centroamericanos que cruzan por Guatemala para ir hacia el norte durante su estadía en Guatemala, frecuentemente lo están haciendo de manera ordenada y regular. Y entonces esos casos también escapan cuando ocurren infortunios en donde fallecen personas. No podemos afirmar con certeza que esta persona estaba migrando. Y por último, las personas que tratan de llegar hacia el norte tienen no tienen un tiempo fijo para lograr su propósito, sino que a menudo hacen una pausa o modifican la ruta de sus viajes para recuperar fuerzas, para agenciarse de recursos financieros. Y estos casos pueden hacer que la persona tarde meses o años en llegar hasta el norte. Entonces, si desafortunadamente fallece en una de estas pausas, lo más probable es que nosotros no podamos identificarlo como un migrante irregular. Luego, de todos ustedes es sabido que mientras que el ciudadano puede hacer todo lo que la ley le permite o no le prohíbe, para el empleado público o para el funcionario público solo puede hacer lo que la ley le faculta. En ese sentido, el marco jurídico guatemalteco para documentar las muertes en el contexto de la migración irregular podría resumirse a grandes rasgos en estas leyes que les estoy presentando. Pues primero, pues la Constitución Política de la República de Guatemala
en la que establece que toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional. Es decir, que garantiza el derecho a la migración nuestra Constitución política. La segunda que mencionamos aquí es la Ley Alerta Alba Kenneth, que es una ley para la búsqueda inmediata de menores desaparecidos y que en su artículo 13 menciona la creación de una base de datos genética para poder identificarlos. A continuación está la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, que entró en efecto a partir del año 2016 y que nuevamente menciona en su artículo 20 la obligatoriedad de llevar una base de datos genética y además una base de datos post-mortem de todas aquellas mujeres que hayan sido inhumadas sin identificar, con el propósito de facilitar la búsqueda, localización e identificación de mujeres desaparecidas. Luego, en el Código de Migración, este código tiene varios aspectos bastante interesantes. Por ejemplo, menciona la creación de una base de datos, tanto genética como de datos antemortem y postmortem. Antemortem de personas desaparecidas, naturalmente, y postmortem de cadáveres no identificados, y ordena que deben unificarse los registros que lleve el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el INASIF, en el entendido de que no todas las muertes de migrantes van a ser muertes violentas, pueden ser muertes por causas naturales. Entonces, como les comentaba, menciona el perfilamiento genético de los cadáveres para llevar una base de datos genética, pero también incorpora el tema de la base de datos antemortem y postmortem y la obligatoriedad de que no solo el INASIF lleve este tipo de registros, sino también el Ministerio de Salud Pública. Luego, en el año 2017, entró en vigencia la Ley de Banco de Datos Genéticos para Uso Forense, que lo importante de este banco de datos es que unifica varias funciones que tiene el INASIF como auxiliar del sistema de justicia. Entonces, cuenta con una base de datos para casos criminales, tiene una base de datos para fines humanitarios, que son los de identificación humana, y tiene también una tercera base de datos que es para control de calidad, en donde están perfilados los trabajadores que en algún momento estén en contacto me refiero a trabajadores del INASIF, que estén en contacto con las muestras, ¿verdad? Para descartar posibles contaminaciones de las muestras. Finalmente, pues están varios convenios internacionales suscritos por el Estado de Guatemala en el marco de los derechos humanos internacionales. Entonces, dentro de este marco de referencia jurídico donde podemos desenvolver las actividades forenses, el INASIF tiene algunos espacios de intervención y son los que quisiera resaltar en esta ocasión. Por ejemplo, este convenio que se tiene entre el INASIF y la Universidad Estatal de Michigan, en donde se están tomando medidas osteométricas y morfológicas de cráneos de cadáveres no identificados. Se utiliza el software que se llama Fordisk para estandarizar la recopilación y tratamiento de los datos. El objetivo es crear una base de datos de uso público para instituciones forenses de Estados Unidos
que coadyuven a reducir los universos de búsqueda de individuos pertenecientes a poblaciones guatemaltecas o centroamericanas. Hasta el momento se han remitido alrededor de unos 100 casos, porque primero tienen que ser casos en donde haya que hacer reducción esquelética, entonces no todos los cadáveres no identificados pasan por un proceso de reducción esquelética. Y lo segundo es que durante el procedimiento de necropsia, normalmente se abre la cavidad craneana. Y al hacer este procedimiento, pues ya esos casos no pueden entrar al proyecto de documentación. Se incluyen únicamente entonces cráneos que están completos. Actualmente, el Laboratorio de Antropología Forense del INASIF se encuentra en un proceso de validación de la determinación de los márgenes de error intraobservador e interobservador para mejorar la confiabilidad de esta base de datos. Y la expectativa que se tiene es que en 3 a 5 años se pueda disponer de una base de datos robusta y confiable. Otro espacio de intervención es un convenio que estableció el INASIF con el Ministerio de Relaciones Exteriores. El objetivo del convenio es establecer los mecanismos de coordinación entre el INASIF como administrador de la base de datos genética para uso forense y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala para la toma de muestras con el objetivo de perfilamiento genético en casos de donación voluntaria de familiares idóneos de guatemaltecos considerados desaparecidos o posiblemente fallecidos en el extranjero, y que estas muestras se toman a requerimiento de las embajadas o consulados de Guatemala acreditados en el exterior, para establecer su filiación biológica con cadáveres no identificados, presumiblemente guatemaltecos localizados en el extranjero. Este convenio es particularmente importante porque el ámbito de acción del INASIF se limita al territorio guatemalteco y por este medio se puede coadyuvar en los procesos de identificación de connacionales fuera de nuestras fronteras. Esto es bien importante porque incluso a nivel de ministerios públicos hay ciertos convenios de asistencia mutua entre ministerios públicos y que pues este tipo de convenios como el que se tiene con INASIF y Ministerio de Relaciones Exteriores nos ayuda a maximizar la eficiencia con la que podamos recopilar muestras a nivel de toda la República. Es decir, la intención es que si, por ejemplo, hay un familiar de una persona que emigró de manera irregular en el departamento de Quiché, por ejemplo, no tenga que viajar hasta la capital a tomarse la muestra, sino que acude a la sede pericial más cercana a su domicilio y ahí entonces es en donde se toma la muestra. Entonces, descentralizamos el proceso de toma de muestras y hacemos un poco más expedito el proceso. Ahora, este convenio con el MINEX, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, va de la mano con otro convenio de cooperación que suscribió el INASIF con la Universidad del Norte de Texas. Este convenio tenía como objetivos fortalecer la capacidad científica y técnica del Laboratorio de Serología y Genética, asesorar a nuestros expertos en materia de recolección de muestras para perfilamiento genético con fines humanitarios y, disculpen, perdonen, fortalecer el marco y regulación legal que sustentan el Sistema Nacional de Base de Datos y promover la sensibilización pública y del gobierno acerca del uso de bases de datos.
digamos que el convenio que se suscribió con el Centro para la Identificación Humana del Centro de Ciencias para la Salud y la Universidad del Norte de Texas incluyó la donación de equipo, donación de reactivos, capacitación del personal, acreditación ISO 17025, que era un requisito indispensable para poder hacer un intercambio de datos entre el INASIF y la universidad. Y el seguimiento para el intercambio de perfiles, con la firma del convenio, y que culminó en el año 2020. Cuando el INASIF ya se encontraba en condiciones de compartir datos, ocurre la pandemia del COVID y se presentaron muchos inconvenientes que incluyeron la indisponibilidad de reactivos que habían sido donados dentro del contexto del convenio, pero que los fabricantes no pudieron suplir entre el año 2021 y 2022 por falta de materia prima. Hasta este momento se han perfilado 5 casos, de los cuales se han enviado 2 ya a la Universidad de Texas, y por el momento no se han encontrado coincidencias. Sin embargo, ya se tiene de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores 500 vías que serían candidatas para este perfilamiento genético. La revisión de los perfiles genéticos indubitados se realizan en función de la presunción de identidad de cada caso particular que está siendo investigado en Estados Unidos. Entonces, lo que es importante resaltar aquí es que no es que se estén haciendo búsquedas de 1 a N, digamos, en las bases de datos genéticas, sino que hay todo un proceso de recolección de datos post-mortem, de entrevistas técnicas para recolección de datos ante-mortem, y entonces conforme se van encontrando coincidencias y se va reduciendo el universo de búsqueda, entonces se ve cuáles casos tienen alta probabilidad de tener compatibilidad con el de la familia que lo está buscando. ¿Qué desafíos veo yo que tiene la documentación de los desaparecidos en el contexto de la migración irregular? El común denominador de las instituciones forenses de la región es la disponibilidad de un presupuesto insuficiente para atender todas las exigencias que la ley impone. En el caso de Guatemala, incluso existen sanciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenan ampliar el presupuesto del INASIF para que pueda cumplir a cabalidad con su función como auxiliar del sistema de justicia. Y estas ampliaciones presupuestarias no se han dado. En las leyes citadas anteriormente, se incluyen artículos que instruyen al Ministerio de Finanzas Públicas para que destine los fondos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones impuestas al INASIF, en vez de asignar un porcentaje del Producto Interno Bruto, por ejemplo, o algún otro mecanismo que fuera más conciso y objetivo para que la institución pueda ser dotada de los recursos financieros necesarios. En cuanto al recurso humano, la insuficiencia de personal con las competencias indispensables para la ejecución de las tareas atingentes, no solo a este tema, sino en el sentido amplio de la función pericial, se debe no solo a la falta de presupuesto para crear más plazas, por ejemplo, sino también a que las escalas salariales son poco competitivas en el mercado laboral, lo que hace poco atractivo trabajar en el ámbito forense. Y también el otro aspecto que es muy importante es que las universidades no están formando profesionales en el ámbito forense. Es decir, hay algunas universidades que tienen maestrías o licenciaturas en ciencias criminalísticas, pero no es que
produzcan a un profesional con la competencia necesaria, por ejemplo, para ser genetista o para ser médico forense. Es decir, recae entonces en el INASIF la tarea de formar al personal de nuevo ingreso y, como ustedes saben, la formación forense es una curva de aprendizaje bastante prolongada y teniendo una rotación alta de personal, realmente se pierde mucho tiempo y esfuerzo preparando personal que a la larga no perdura en la institución. Entonces, sí creo yo que es importante y es imperativo que se tomen medidas para asegurar suficiente personal con las competencias necesarias para atender la demanda que se tiene en la institución. Luego, la homologación de procedimientos entre instituciones forenses de la región es mandatoria. La experiencia que se tuvo con la Universidad de Texas, de los estándares que había que alcanzar para poder estar en condiciones de ofrecer resultados de análisis confiables y sensibles, denota la importancia que hay en que si podemos intercambiar información entre instituciones forenses de la región para facilitar los procesos de identificación humana, es necesario que tengamos estos procedimientos estandarizados. Y eso es un trabajo bastante difícil. Adicionalmente, se tienen que crear necesariamente protocolos de intercambio de información entre las instituciones forenses de la región, porque ustedes sabrán que, por ejemplo, la búsqueda de personas extranjeras en Guatemala principalmente se hace a través de los consulados de los países que tienen acreditado su cuerpo consular en Guatemala. Y muchas veces lo que nos mandan es el nombre y el número de identificación del documento de la persona, pero esos, como ustedes saben, no son datos que sean útiles para poder contrastar con la información post-mortem que se tenga de un cadáver. Entonces, es posible que a través de de establecer protocolos que permitan hablar el mismo idioma, digámoslo así, para el intercambio de información entre instituciones forenses de la región, también sería deseable que ocurriera con el objeto de maximizar la eficiencia en los tiempos de respuesta para identificar a una persona fallecida. Y por último, la sensibilización social. Realmente el fenómeno migratorio es un flagelo, la migración irregular, que causa luto, tristeza, desintegración familiar. Y aquí en Guatemala, la Organización Internacional para las Migraciones desarrolló una campaña de sensibilización y de socialización en el departamento de San Marcos para persuadir a la gente de que evite viajar de manera irregular. También yo quisiera destacar el esfuerzo que está haciendo el Instituto Guatemalteco de Migración, quien este año convocó a la diáspora, a organizaciones gubernamentales como el INASIF, el Ministerio de Salud Pública, Sistema Penitenciario, Gobernación, etcétera, organizaciones no gubernamentales también, con la intención de caracterizar el fenómeno de la migración en Guatemala y que de manera participativa podamos construir
una política migratoria del Estado de Guatemala. Este proceso de elaboración todavía está en marcha, no ha finalizado, pero sí es encomiable el trabajo que están haciendo, porque sí están tomando en cuenta a todas las esferas de la población. Entonces, creo yo que ese es un camino correcto a seguir para lograr de alguna manera coordinar esfuerzos tanto entre las instituciones del Estado como entre las organizaciones no gubernamentales para recopilar información que nos permita dimensionar realmente las características de la migración irregular y que de ese conocimiento se desprendan nuevas políticas de Estado que ayuden a fomentar la migración ordenada y regular. Quisiera terminar mi charla con esta reflexión que hiciera John Donne, y en la que dice que todos somos parte de la humanidad y por lo tanto la muerte de cualquier persona nos afecta. Y por eso dice que no hay que pedir, pregunten por quién doblan las campanas, porque las campanas están doblando por ti. Quisiera entonces agradecerles la paciencia y la atención que me han puesto y pues quedo a su disposición para algún comentario, alguna observación que quieran hacer. Se los agradezco mucho, que tengan buen día. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.